Nadie habría imaginado que la historia de Sarah Thompson comenzaría en la sombra silenciosa de una mansión. Tenía solo 8 años cuando la llevaron por primera vez a ese lugar, una de esas casas que parecen sacadas de otro mundo. Su madre, María, trabajaba como empleada doméstica en la residencia del magnate Harrison Blake, un hombre conocido por su fortuna, su frialdad y su amor por el ajedrez. Aquel día la niñera de Sarah había enfermado y no quedaba más remedio que llevarla consigo. María le advirtió que no tocara nada, que se mantuviera en silencio, que fingiera no existir. Pero había algo en la mirada de Sarah, una chispa inquieta, un brillo que no sabía obedecer del todo. Mientras su madre limpiaba en el segundo piso, Sarah vagó por los pasillos, atraída por la elegancia y el misterio de cada rincón. No fue el mármol ni los cuadros lo que detuvo sus pasos, sino un pequeño salón de paredes oscuras donde un tablero de ajedrez relucía bajo la luz dorada de un candelabro. Las piezas no eran simples, eran esculturas de metal, talladas con un detalle que las hacía parecer vivas. La niña se aproximó como quien se acerca a una joya sagrada, sin tocar, apenas observando. El silencio se hizo más profundo, y entonces una voz la sorprendió desde atrás. ¿Te interesa el ajedrez? Harrison Blake la miraba con una curiosidad genuina. No había enojo en su tono, solo una extraña ternura que él mismo parecía no comprender. Sarah se encogió de hombros. No conocía las reglas, pero había algo en el tablero que la hipnotizaba, como si las piezas le susurraran secretos. Harrison, con una sonrisa apenas perceptible, le ofreció sentarse. Le enseñaría los movimientos básicos, solo por diversión, dijo. No sabía que estaba abriendo una puerta que cambiaría sus vidas para siempre. Las manos pequeñas de Sarah aprendían con una velocidad que asustaba. A la segunda partida, ya preveía los errores de su oponente. A la quinta, lo ponía en aprietos. En una semana, lo derrotó. No por suerte, sino por estrategia, por talento puro. Harrison la observaba con una mezcla de asombro y vértigo. Había visto prodigios antes, había patrocinado campeones, pero nunca algo así. Había algo en esa niña que escapaba a toda lógica. Un fuego, una intuición, un eco familiar. Intrigado contactó a Helena Ostrov, una de las entrenadoras más respetadas del mundo del ajedrez. Cuando Helena llegó, no esperó mucho para confirmar lo que Harrison ya sospechaba. Sarah era un genio, una mente rara, única. Aquel tipo de don no se enseña ni se hereda fácilmente. Se nace con él. Sin embargo, lo que ninguno de los adultos confesaba, al menos no todavía, era el verdadero lazo que los unía. Porque Harrison no solo había descubierto una mente brillante, había reconocido unos ojos que lo perseguían desde hacía 8 años. Durante años, Harrison había enterrado esa parte de su pasado. María había sido más que una empleada para él. Había sido su refugio en una época de vacío y confusión. Pero el escándalo, las presiones de su círculo y su propio orgullo lo hicieron alejarse cuando ella decidió criar sola a la hija de ambos. Él no lo supo con certeza, o tal vez sí, pero eligió no preguntar, hasta que vio a Sarah. Entonces, todo encajó. María, al descubrir el interés repentino de Harrison por su hija, reaccionó con desconfianza. Sabía que el poder de un hombre como él podía dar tanto como quitar, pero también sabía que Sarah estaba destinada a algo grande. Ella misma había notado desde cedo que su hija no era como las demás. Hablaba poco, observaba mucho, y tenía una forma de pensar que desafiaba su corta edad. El ajedrez no era una coincidencia, era una revelación. Sarah, ajena al torbellino de emociones que comenzaba a girar a su alrededor, solo quería jugar. Cada movimiento en el tablero le ofrecía un espacio donde podía ser ella misma. No era la hija de la empleada, no era la niña pobre en la casa rica. Era una reina, un peón, un alfil, y cada victoria la acercaba más a una verdad que ni siquiera ella comprendía aún. Pero algo dentro de sí le decía que todo estaba cambiando. ¿Qué habrías hecho tú si tu hija escondiera un talento así bajo el polvo del anonimato? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que crea en los milagros ocultos. Y si quieres escuchar más relatos reales y conmovedores como este, suscríbete al canal. El primer torneo llegó más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. Helena, después de apenas 2 semanas de entrenamiento,
Aseguró que Sara estaba lista. María dudó, no por miedo al fracaso, sino por todo lo que implicaba exponer a su hija al mundo. Aún así, aceptó. El torneo se realizó en una escuela privada del distrito, donde Sara entró vestida con ropa prestada, caminando entre niños que nunca sabrían lo que era compartir una habitación con 3 personas o ver a su madre sangrar las manos fregando suelos ajenos. Ella no parecía nerviosa. Al contrario, se sentó ante el tablero como si ese fuera su hogar. La primera partida duró 8 minutos, la segunda, 5. En la tercera, su contrincante rompió a llorar. Nadie entendía cómo una niña tan pequeña podía anticiparse con tanta precisión. No era arrogante, no sonreía con superioridad, solo hacía lo suyo, como si el ajedrez fuera una extensión de su cuerpo. Helena y Harrison intercambiaban miradas cada vez más inquietas. No era solo talento, era una especie de intuición sobrenatural. María, desde la esquina, no podía dejar de temblar. Después de su victoria, una periodista se acercó para entrevistarla. Sara respondió con monosílabos. Cuando le preguntaron quién era su mayor inspiración, miró hacia su madre. Ella, dijo simplemente. María rompió a llorar ahí mismo. El salón entero guardó silencio. Harrison apartó la mirada. Dentro de sí algo ardía. Orgullo, culpa, ternura. Era como si cada palabra de Sara fuera una llamada directa a lo que había dejado atrás. Esa noche, Harrison pidió hablar con María, no en su mansión, sino en un café modesto en el centro. Le pidió perdón, sin rodeos. Le dijo que siempre sospechó, pero tuvo miedo. Miedo de sí mismo, de su familia, de lo que el mundo diría si descubrían que había amado a una mujer fuera de su clase. María lo escuchó sin interrumpir. Luego le dijo que no quería nada de él. Ni dinero, ni apellido, ni favores. Solo respeto por lo que ella y Sara habían construido solas. Pero Harrison no buscaba redención. Quería estar cerca, aunque fuera desde la distancia, aunque no pudiera llamarse padre todavía. María lo miró largo rato. Luego asintió con un gesto seco. Sara decidirá, fue todo lo que dijo. Y así comenzó una convivencia silenciosa, una danza de presencia y ausencia, donde cada torneo se volvía una excusa para que Harrison viera crecer a su hija sin reclamarla del todo. Sara, por su parte, sentía que algo había cambiado. Su madre y el señor Blake se miraban diferente. Había conversaciones que cesaban cuando ella entraba. Había miradas largas, gestos cuidadosos. No entendía por qué, pero sentía que sus victorias en el tablero abrían caminos fuera de él. Caminos hacia una verdad que, aunque le asustaba, también le intrigaba profundamente. En su segundo torneo, enfrentó a un campeón nacional de 11 años. La sala estaba llena. Helena parecía nerviosa por primera vez. Harrison no dejaba de mirar el cronómetro. Sara, como siempre, permanecía inmóvil, los ojos fijos en el tablero. La partida duró 35 minutos. Al final, su rival le tendió la mano con respeto. «Nunca había perdido con alguien como tú», le dijo. Sara bajó la cabeza y susurró. «Yo tampoco había ganado contra alguien como tú». La comunidad del ajedrez comenzó a hablar de ella como la niña silenciosa. No daba entrevistas, no usaba redes sociales, no sonreía para las cámaras, pero cada aparición suya arrastraba más público, más curiosos, más patrocinadores. María mantenía los pies en la tierra. No permitiría que su hija se convirtiera en un producto, pero sabía que el tren ya estaba en marcha. Y que tal vez, solo tal vez, ese camino también era una forma de justicia. Sara empezó a soñar con otras cosas, no solo con ganar, sino con enseñar, con devolver. Le pidió a su madre que la llevara a bibliotecas, a plazas, a orfanatos. Quería compartir el ajedrez con otros niños que, como ella, venían de la nada. Harrison, al verla, sentía que su hija no solo tenía su sangre, sino algo más grande. Una capacidad de amar que él nunca desarrolló, y eso lo conmovía más que cualquier jaque mate. El día en que Sara preguntó directamente si Harrison era su padre, fue un día sin tableros. Estaban en un parque, mirando las palomas. «¿Por qué me miras como si ya me conocieras?», le preguntó. Harrison respiró hondo. «Porque te conozco, desde antes de que supiera tu nombre, desde antes de entender que eras mi hija». Sara no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su brazo. No necesitaba más pruebas.
A partir de ese momento, algo invisible pero profundo cambió entre ellos. Harrison ya no era solo el señor Blake. Empezó a aparecer más seguido, a llevarla a sus prácticas, a sentarse entre el público con una timidez que contrastaba con su fama. Los otros padres lo miraban con recelo. Algunos periodistas comenzaron a sospechar, a preguntar, pero ni él ni María confirmaban nada. Lo importante era proteger a Sarah, no satisfacer la curiosidad de los demás. El tercer torneo fue en otra ciudad, un viaje en tren, un hotel por primera vez, nervios en la barriga. Sarah se aferró a su pequeño cuaderno de anotaciones, donde registraba jugadas, pensamientos, sueños. Harrison pagó todo, discretamente. María aceptó, por primera vez, sin pelear. Era difícil negar lo evidente. Él amaba a Sarah, y aunque no había estado en su infancia, estaba haciendo todo lo posible por ser parte de su presente. En la semifinal, Sarah enfrentó a una niña rusa que hablaba 5 idiomas y tenía entrenadores desde los 3 años. La partida fue tensa, larga, agotadora, pero Sarah ganó, no por superioridad, sino por paciencia, por resistencia. Cuando la niña rusa lloró al final, Sarah le tomó la mano y le dijo: «Eres fuerte, nos veremos otra vez». Aquellas palabras dieron la vuelta al mundo ajedrecístico, porque no venían de una campeona, venían de una niña con un corazón inmenso. En la final, perdió, por una distracción, por un momento en que pensó en su madre en vez del tablero. Pero al salir, no lloró, ni gritó, solo dijo: «Hoy aprendí más que nunca». Y María la abrazó con tanto orgullo que incluso Harrison, de pie al lado, sintió que no podía competir con ese amor, porque no se trataba de ganar o perder, se trataba de todo lo que Sarah estaba sembrando en el camino. Esa noche, mientras cenaban los tres en un pequeño restaurante, Sarah preguntó si podían hacer esto más seguido. Esto no era solo competir, era estar juntos, compartir, reírse del camarero que derramó el agua, ver a su madre relajarse por primera vez, sentir que, aunque no llevara su apellido, tenía una familia completa. Harrison pidió postre, algo que nunca hacía. María aceptó un brindis. Y Sarah escribió en su cuaderno: «Hoy también gané». Con el tiempo, la prensa supo la verdad, no por una filtración, sino porque Sarah, en una entrevista en vivo, miró a la cámara y dijo: «Mi mamá es mi heroína, y mi papá está aprendiendo a hacerlo». Harrison no se escondió más. Dio la cara, asumió su paternidad con una mezcla de humildad y determinación. Fue criticado, cuestionado, ridiculizado, pero no, retrocedió, porque por primera vez en su vida sentía que algo valía más que su reputación. La historia de Sarah se volvió símbolo, no solo de talento, sino de reconciliación, de lo que pueden hacer cuando el amor vence al miedo, cuando la verdad se impone sobre las apariencias. Los medios la llamaban la campeona del corazón, pero para ella todo seguía igual. Seguía entrenando, seguía leyendo, seguía escuchando a su madre antes de dormir. El mundo podía cambiar, pero Sarah seguía siendo esa niña que se enamoró de un tablero dorado en un rincón de una mansión. La relación con Harrison no fue perfecta. Hubo silencios, errores, momentos incómodos, pero él aprendía, escuchaba, pedía perdón, y eso, para Sarah, era más importante que cualquier gesto grandioso. María, por su parte, comenzó a ver en él algo más que el hombre que la había dejado atrás. No reavivaron el romance, pero reconstruyeron una complicidad, una alianza por el bien de su hija. Sarah comenzó a escribir un libro, no de jugadas, sino de historias. Historias de niños que no tenían nada y soñaban con todo. Se lo mostró a Harrison, que lloró al leer la dedicatoria. Para los que nunca tuvieron un tablero, pero sí la mente de un rey, comprendió en ese instante que Sarah no solo iba a cambiar el ajedrez, iba a cambiar vidas. A veces, una verdad dolorosa puede abrir la puerta a una belleza inesperada. ¿Tú habrías contado la verdad como hizo Sarah? Comenta tu opinión. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma. En la primavera siguiente, Sarah fue invitada a representar a su país en un torneo internacional. Era la más joven del equipo, la única sin patrocinadores oficiales, pero también la más observada.
La expectativa era inmensa. María la acompañó, como siempre, cargando no solo la maleta de ropa, sino toda una historia que el mundo apenas empezaba a conocer. Harrison viajó por separado, por discreción, pero reservó un asiento en 1911, primera fila para cada una de sus partidas. Antes del primer enfrentamiento, Sarah pidió estar sola. Se sentó frente al tablero vacío, cerró los ojos y respiró hondo. Recordó el aroma a cloro de los pisos que su madre limpiaba. Recordó las noches en que no cenaban, pero jugaban a imaginar futuros. Recordó la primera vez que Harrison le dijo que estaba orgulloso de ella, no por ganar, solo por ser como era. Abrió los ojos y comenzó a jugar. Ganó las primeras rondas con elegancia. No aplastó a sus oponentes, los desmontó con respeto. Cada victoria era un paso más hacia la final, pero también una declaración. Estaba allí no por caridad ni por escándalo, sino por mérito. La prensa internacional se rindió ante su estilo sereno, su madurez inusual y su mirada profunda. Los comentaristas la llamaban la tempestad silenciosa. Durante una cena del torneo, uno de los organizadores preguntó en voz alta si Sarah había tenido suerte de encontrarse con su padre rico. María se levantó de la mesa, con dignidad intacta, y respondió: «Mi hija no tuvo suerte. El mundo tuvo suerte de encontrarla». La sala enmudeció. Sarah tomó la mano de su madre y, sin decir nada, la besó. Aquel gesto recorrió las redes en cuestión de minutos. No se trataba de espectáculo, era amor. En la final, enfrentó a un niño prodigio de India. La partida duró horas. Ninguno de los dos se rendía. Se estudiaban con respeto, con hambre de superación. En un momento, Sarah cometió un error. Todos pensaron que era el fin. Pero, entonces, hizo algo inesperado. Sacrificó su reina. El público jadeó. Y en 3 movimientos más, dio jaque mate. Nadie lo había visto venir. Ni siquiera su entrenador. Solo ella. Tras la ovación, en medio del bullicio, Sarah buscó a su madre. La abrazó con fuerza. Luego se volvió hacia Harrison, que no pudo contener las lágrimas. Se acercó, se arrodilló frente a ella y le dijo: «Gracias por enseñarme a ser padre». Sarah lo miró largo rato. Luego le ofreció su medalla. «Te la presto, pero es de mamá». Harrison asintió. Nunca una derrota había sido tan digna. Con el título en mano, Sarah comenzó a recibir ofertas de academias, fundaciones, marcas. María evaluaba cada una con cuidado. No permitiría que su hija se volviera una mercancía. Harrison la apoyaba. Cada decisión era tomada en familia, sin imposiciones. Sarah, por su parte, quería seguir estudiando. Le fascinaban las matemáticas, la filosofía, las historias antiguas. El ajedrez era su pasión, pero no su prisión. Fundaron una pequeña escuela gratuita de ajedrez en su barrio. Harrison financió todo, pero pidió que su nombre no apareciera. La llamaron la Casa del Peón, en honor al comienzo humilde de todos. Sarah daba clases cada sábado. Niños y niñas la veían como una leyenda viva, pero ella se sentaba en el suelo, jugaba con todos. Perdía a propósito cuando era necesario. Sabía que la verdadera victoria no era ganar, era inspirar. Una tarde, mientras cerraban la escuela, Sarah le dijo a María: «Creo que algún día escribiré todo esto, no para que me admiren, sino para que otras niñas sepan que pueden». María sonrió. «Y cuando lo hagas, que sepas que no necesitas nombres famosos, ni apellidos grandes. Tu historia ya vale por sí sola». Sarah la abrazó, y en silencio, supo que, de todas las piezas del ajedrez, ella siempre sería la más libre. Aquel año terminó con otra victoria, esta vez en su país. Pero no fue en un torneo. Fue en un auditorio lleno de niños donde Sarah dio una charla sobre valentía. No habló de jugadas, ni de trofeos. Habló de dudas, de miedo, de noches de hambre, y también de cómo a veces el amor más poderoso no es el que te aplaude, sino el que te espera en casa, aunque pierdas. En su cumpleaños número 9, Sarah no pidió juguetes ni pasteles. Pidió volver al salón donde vio por primera vez el tablero dorado. Harrison dudó, pero accedió. Aquel cuarto no había cambiado. El tablero seguía allí, inmaculado. Sarah se sentó sola, como aquel primer día, y movió una pieza, luego otra, luego cerró los ojos y susurró: «Gracias». No quedó claro a quién hablaba. Tal vez al destino, tal vez a sí misma.
tal vez al juego. Ese mismo día, le regalaron un nuevo tablero, uno de madera tallada con su nombre en el borde. Sara lo agradeció, pero nunca dejó de usar el primero. Decía que en ese tablero estaban sus raíces, las derrotas, las dudas, los comienzos. Harrison comprendió, por fin, que algunas cosas no se reemplazan con oro, se construyen con tiempo, con verdad, con amor reparado. Un canal de televisión quiso hacer un documental sobre ella. María aceptó, pero con condiciones. No habría dramatizaciones falsas ni montaje emocional. La historia sería contada desde la verdad. Y así fue. El mundo vio a la niña, a la madre, al padre tardío. Vieron los silencios, las partidas, los reencuentros. No hubo necesidad de adornar nada, porque la vida, tal como había sido, ya era profundamente conmovedora. Durante la grabación, una periodista le preguntó a Sara qué era el ajedrez para ella. La niña pensó largo rato. Luego dijo, es una forma de encontrarme, porque a veces, en cada jugada, me descubro, me equivoco, me corrijo, me arriesgo, como en la vida. Esa frase se volvió célebre, pero para Sara no era poesía, era su verdad más simple. María y Harrison, con el paso del tiempo, aprendieron a coexistir, a confiar, a reír incluso. Compartían cenas, decisiones, preocupaciones, pero lo más importante, compartían el amor por una niña que, sin proponérselo, los había transformado. Sara no solo había reconstruido su familia, había sanado heridas que ninguno de los dos sabía nombrar. Una fundación internacional ofreció una beca completa para que Sara estudiara en Suiza. María dudó. Era muy joven, estaba lejos, pero Sara, con la madurez que siempre la acompañaba, le dijo, «Mamá, tú me enseñaste a no tener miedo, y ahora me vas a enseñar a dudar». María rió entre lágrimas. Sabía que había llegado el momento de soltar, no por abandono, por amor. La despedida fue en el aeropuerto. Sara partió con una carta en la mochila, escrita a mano por su madre. Decía, «No te olvides de dónde vienes, pero no tengas miedo de descubrir a dónde puedes llegar». Harrison, al lado, intentaba disimular el llanto. «¿Crees que estará bien?», preguntó. María no dudó. Ella nació para esto, para más. En Suiza, Sara enfrentó desafíos nuevos, otros idiomas, otra cultura, nuevas exigencias, pero nunca perdió su esencia. En cada torneo enviaba fotos a su madre. En cada descanso escribía en su cuaderno. Y en cada jugada importante cerraba los ojos un segundo antes, como una promesa silenciosa a su pasado. Un día, durante una entrevista en Europa, le preguntaron si era difícil ser tan joven en un mundo de adultos. Sara respondió, «No es difícil si tienes una madre que te enseñó que el respeto no se exige, se gana, que la humildad no se finge, se practica, y que perder también es una forma de crecer». Esa respuesta fue replicada en cientos de idiomas. Sara no era una estrella común. No buscaba aplausos, buscaba sentido. No quería fama, quería impacto. Y lo lograba. Con cada niño que enseñaba, con cada entrevista que rechazaba, con cada gesto pequeño que hablaba más fuerte que un trofeo. Porque ella sabía que, al final, las piezas más poderosas del ajedrez no son las que más avanzan, sino las que, en silencio, cambian el destino del juego. Cuando cumplió 12 años, Sara volvió a casa por vacaciones. No quiso hoteles ni recepciones, solo deseaba pasar la tarde en el suelo de la cocina con su madre, pelando frutas y escuchando canciones viejas. Harrison apareció con una sorpresa. Había restaurado el viejo salón del tablero dorado y lo había convertido en una biblioteca con estanterías de ajedrez, libros raros y retratos de mujeres históricas del juego. Sara sonrió. «Está bonito», dijo, «pero prefiero la cocina». Esa noche, mientras cenaban los tres juntos, Sara tomó un cuaderno nuevo. «Quiero contar historias de otras niñas como yo, las que nadie ve, las que podrían ganar el mundo si alguien les tendiera la mano». María la miró con los ojos llenos de gratitud. Harrison también, porque sabían que Sara no quería acumular trofeos, sino sembrar posibilidades. El libro se publicó un año después. Se llamó Partidas Invisibles. Incluía relatos, dibujos, memorias, reflexiones. Fue traducido a 20 idiomas y adoptado por varias ONGs como material educativo.
Sara no cobró regalías, donó todo. Cuando le preguntaron por qué, dijo, porque esto no es mío. Lo prestaron las niñas que sueñan con vencer el silencio. Una tarde, recibió una carta escrita a mano. Era de una niña de Perú que decía haber aprendido ajedrez gracias a sus videos. Ahora le gano a mi hermano. Y cuando pierdo, no lloro. Me levanto. Como tú. Sara leyó la carta en silencio. Luego se la llevó al corazón. No necesitaba más pruebas de que estaba en el camino correcto. El tablero seguía girando, y ella lo movía con amor. Durante una premiación en Nueva York, subió al escenario para recibir un reconocimiento a su labor social. Llevaba un vestido sencillo y el mismo cuaderno donde apuntaba jugadas desde los 8 años. Dedicó el premio a su madre. Ella fue mi primer tablero. Me enseñó a pensar antes de mover, a no rendirme, a defenderme sin hacer daño, a elegir cuándo avanzar y cuándo proteger. El público se puso de pie, no por la fama, sino por la verdad, porque Sara hablaba desde un lugar al que pocos llegan, la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Y en 1900, ese escenario, con luces y cámaras, su mirada seguía siendo la de una niña que un día se acercó con timidez a un tablero brillante, sin saber que el ajedrez era solo el principio. Con el paso de los años, Sara siguió compitiendo, enseñando, escribiendo. No todos los días fueron fáciles. Hubo caídas, críticas, cansancio, pero nunca se perdió, porque su brújula era clara: hacer del juego un lenguaje de amor, y del amor una estrategia para cambiar realidades. Nunca dejó de hablar con su madre cada noche, ni de enviar cartas manuscritas a Harrison en sus cumpleaños. Cuando cumplió 18, regresó a su país para abrir su propia fundación. Movimiento Silencioso, la llamó. ¿Enseñaban ajedrez? Sí, pero también filosofía, escritura, empatía. A cada alumno se le entregaba un cuaderno en blanco, como el que ella usaba, y un tablero de cartón, con una frase en la caja: no importa de dónde vengas, solo importa que juegues con el corazón. El día de la inauguración, María tomó la palabra. Dijo: hace años llevé a mi hija a limpiar casas. Hoy ella abre puertas para miles. No sé mucho de ajedrez, pero sí sé que, en la vida, hay jugadas que valen más que 1000 coronas. Y mi hija es una de ellas. Sara la abrazó frente a todos. No necesitaba discurso. El amor ya lo había dicho todo. Y así, la historia de Sara Thompson no terminó con un jaque mate, ni con una copa, ni con un cheque. Terminó, o mejor dicho, siguió, con una niña que se hizo mujer sin olvidar su origen, que encontró a su padre en el tablero, a su fuerza en el silencio y a su destino en el amor. Porque a veces, las partidas más hermosas no son las que se ganan, sino las que transforman para siempre a quienes las juegan.